Esta mañana quiero hablar acerca de algo que todos necesitamos alguna vez confrontarnos. Todos en algún momento necesitamos evaluarnos, examinarnos. Todos en algún momento vamos a ser confrontados por la presencia del Señor. Y no es esperar que Él venga. Su presencia está con nosotros cada vez que invocamos el nombre de Jesucristo. Y ante su presencia es imposible no ser quebrantados, porque somos examinados y porque Él es más fuerte que nosotros y nos va a vencer, nos va a quebrantar. No podemos resistir. Cuando el anciano leía Filipenses, uno de los textos favoritos es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En esta mañana quiero que vayamos a ver un cuadro histórico para que pudiésemos tomar la exposición de la palabra para ver y resaltar el triunfo de Cristo en la vida de una persona, en la vida de cualquier persona, el triunfo de Cristo. Y vamos a titularlo a esta enseñanza, Profanando el templo de Dagón. Acompáñenme en 1 Samuel, capítulo 5. Profanando el templo de Dagón. ¿Sabe quién es Dagón? Un dios falso. Un ídolo falso. El dios de los filisteos. Venerado como el padre de Baal, un Dios hecho por los hombres, pisiforme, que quiere decir que es del torso para arriba hombre y del torso para abajo pez, como para imaginarse como una sirena. ¿Vio? Ese es Dagón. ¿Por qué tenía esta forma de hombre y de pez? Porque era el dios que invocaban los marineros, un dios marino, el dios que acompañaba a los pescadores. Los pescadores invocaban, eran muy supersticiosos. Todos los que se lanzaban a el trabajo de las pescas en el mar, hasta el día de hoy, son muy supersticiosos. El animismo es permanentemente en ellos. El darle vida y hablar con cosas que no tienen vida, en crear imágenes o amuletos. Esto incluso lo revela la palabra, la costumbre que tenían los pescadores, porque cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, ¿qué es lo que gritaron los discípulos? Es un fantasma, porque era la creencia de los pescadores. Y cuando había una tempestad y alguno veía una aparición como si fuese un fantasma, provocado por el terror excesivo y la imaginación, el que decía que veía un fantasma decía, era seguro que morimos. Entonces, los filisteos habían creado este dios falso. Y si hay un dios falso, tiene que haber un templo falso. Si hay un templo falso, tiene que haber sacerdotes falsos. Y si hay sacerdotes falsos, tiene que haber adoración falsa. Y en el Antiguo Testamento, muchas de las guerras entre naciones, entre pueblos, entre ejércitos, se estilaba mucho llevar a sus dioses como protección, invocar a sus dioses. Y el pueblo de Israel tenía a Jehová de los ejércitos, su Dios. Y desde la expresión revelada en Éxodo capítulo 25, cuando Dios le empieza a dar instrucciones a Moisés de cómo iba a ser el tabernáculo, sus utensilios, una de las cosas que le da minuciosamente los detalles era cómo iba a ser el arca del pacto. El arca del pacto. Una caja de madera cuadrada, hecha de madera de acacia,
y forrada por dentro y por fuera de oro puro, purísimo, con 4 barrales de oro purísimo y con una tapa de oro purísimo bañada, la madera de acacia también bañada y revestida totalmente de oro, y con 2 querubines de oro frente a frente, mirando hacia el propiciatorio con sus alas extendidas. El Señor dijo: desde allí te voy a hablar. Mi presencia se va a manifestar allí. Los filisteos pensaban que Dios era el arca. Vamos a ver un poquito el contexto histórico. Si vamos un poquito atrás, vamos a ver que el pueblo de Israel, después del tiempo de los jueces, vino con muchas cosas horribles que venía pasando en la historia. Un deseo de vivir sin ley, anarquía, cada uno hacía lo que quería. Y cada vez que Dios ponía en vereda al pueblo levantando un juez que obedecía y hacía las cosas, al poco tiempo, cuando moría, volvían a hacer cada uno lo que quería. Entonces fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Pero a pesar de la apostasía que vivían permanentemente y la rebeldía que tenían, nadie había capturado el arca. Porque todo ese tiempo estaba custodiada el arca por los levitas, por los sacerdotes. Hombres que Dios había apartado y los había consagrado justamente para esa tarea. Pero ¿qué pasó ahora? Que el arca fue capturada nada más y nada menos que por los filisteos. Algo sucedió. Dejó de haber custodia sacerdotal y pusieron ejércitos a cuidar. Y cuando las cosas no son como Dios las ha diseñado, naturalmente no funcionan. La tarea de cuidar el arca eran de los sacerdotes, no de los generales de ejércitos. Los generales de ejércitos tenían que hacer su tarea de pelear en el campo de batalla, pero los sacerdotes tenían la tarea de pelear la batalla espiritual. Y esto es el punto por el cual el arca quedó desprotegida. En el capítulo 4 de 1 Samuel se desató la guerra, perdió Israel la guerra con los filisteos, y uno pudo llegar a darle el aviso a Elí, el sacerdote Elí. Y dice el versículo 14, cuando Elí oyó el estruendo de gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver, estaba ciego. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo ¿de dónde? De la batalla, y he escapado hoy del combate. Y dijo Elí: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Primera mala noticia: Israel fue derrotado. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Segunda mala noticia: no solo que fue derrotado, sino que murió mucha gente en la batalla del pueblo. Tercera mala noticia: también tus 2 hijos, Ofni y Finés, los 2 hijos del sacerdote Elí, fueron muertos. Y la peor de todas noticias, la mala noticia más grande: y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, no le importó las otras cosas. Cuando escuchó que el arca de Dios había sido tomada, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente.
y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. ¿Cuál es este cuadro? También la madre moría al alumbrar. Murió, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Murió en el parto. Catastrófico todo esto, ¿no? Y llamó al niño Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? Sin gloria. Sin gloria. No hay gloria. La gloria de Dios abandonó el lugar. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué es el arca? ¿Qué representa el arca? Si Hebreos dice que todas las cosas que estaban dispuestas en el tabernáculo, cómo había sido diseñada cada cosa y todo lo que había sido creado, todo eso era figura y sombra de las cosas que iban a hacer. No era nada en sí mismo importante, sino que todo eso era tipología sagrada de Cristo. Porque todo, el diseño, el tabernáculo, los utensilios, el arca, todo habla de Cristo. Una caja perfecta cuadrada, de los 4 lados. El número 4 es señal de creación, 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, los 4 tiempos, los 4 vientos. El 4 es número de creación. Y una caja perfectamente cuadrada hace referencia a Cristo, Dios de la creación. La madera de acacia tiene una cualidad: no se pudre, no se corrompe, es duradera. Hablando de la tipología de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que no vio corrupción, que no se descompuso, que no se echó a perder su cuerpo. Y el oro por dentro y por fuera, puro, habla de la realeza. Él es Dios por dentro, Él es Dios por fuera. Él es 100% Dios, Él es 100% hombre. Él es hombre y Él es rey. Un diseño perfecto, es Cristo. Y dentro del arca se ponían 3 cosas. ¿Qué es Cristo? ¿Se acuerdan cuáles eran? Las tablas de los 10 mandamientos. Él es el verbo, Él es la palabra. Es Él, Cristo. ¿Qué más había? El maná del cielo. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy el maná del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo. Y estaba en el arca. Y faltaba algo. La vara de Aarón. ¿Qué pasó? Que reverdeció y ¿qué más hizo? Y dio flores y ¿qué más? Y frutos. Un palo seco. No tiene raíz. ¿Cómo? Por eso es Cristo. No tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio, no tiene final. Es Él en su humanidad que luego en la resurrección reverdeció, dio flores y dio fruto. Cristo. El arca es tipología de Cristo. ¿Dónde fue a parar el arca? ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevaron el arca? Mire que Israel desde Moisés no paró de pelear. Batallas y batallas y batallas y batallas, pero nadie pudo quitar el arca. ¿Por qué? Porque había una guardia sacerdotal. Pero cuando pusieron justamente, reemplazando, se dejó de dar la tarea sacerdotal como era. Ustedes habrán conocido que Elí, el sacerdote,
estaba viejo. ¿Y se acuerda a quién levantó el Señor en lugar de él? Samuel. Y recién en Samuel Dios empezó a hablar, empezó a dar palabra. En Samuel Dios empezó, pero mientras estaba Elí no había dirección, no había palabra, no había nada de parte de Dios porque Dios estaba enojado con ese pueblo. Si usted está recibiendo entendimiento del Espíritu Santo, creo que muchas de las cosas en esta introducción no hace falta que la explique. ¿Sí o no? Lo que significa para un cristiano vivir alejado del Señor. Y alejado del Señor no quiere decir de que no congrega más. Porque uno puede aún estar congregado, pero estar muy lejos del Señor. ¿Dónde fue el arca? Quiero estacionarme en los primeros versículos del capítulo 5, especialmente hasta el versículo 5, del 1 al 5. Pero les recomiendo que ustedes lean todo lo que queda del capítulo 5, incluso el capítulo 6, y van a entender muchísimas cosas más que el Espíritu Santo les va a hablar. ¿Qué es profanar el templo de Dagón? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. ¿Dónde la pusieron al arca? Junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, ¿cómo estaba? Postrado, no estaba caído, estaba ¿cómo? Postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Delante de quién estaba postrado? ¿Leyó conmigo? Del arca de Jehová. Duro, ¿no? Diga conmigo, mi Dios se defiende solito. ¿Sí o no? No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Él solo se defiende. No necesita de los USA que sostengan el arca para que no se caiga. Es un atrevimiento mortal, ¿no? Al día siguiente encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Y qué hicieron? Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviendo a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón esta vez no estaba postrado. ¿Qué había pasado? Dice, había caído postrado. Había caído postrado en tierra. El versículo 3 dice que encontraron a Dagón postrado. Pero esta vez hay violencia. ¿Sí o no? Hay violencia. Caído, derrocado, destituido, quebrantado, aniquilado, hecho postrado a la fuerza. Pero curioso, había algo más. Caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. ¿Sabe lo que es un umbral? Donde es la entrada, la puerta, ¿no es cierto? El altar siempre está al final y el umbral está allá. Dagón estaba
postrado delante del arca de Dios, sin cabeza y sin manos, y sus cabezas y sus manos estaban ¿dónde? Allá, lejos, casi a punto de ser y fíjese lo que dice: habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué es la parte de abajo? ¿Se acuerda cómo era Dagón? Pesiforme. ¿Qué era? Hombre de arriba, pez de abajo. ¿Qué le quedó a la parte? Del pez solamente. Vayan reteniendo estas cosas, que es muy importante poder verlo, ¿sí? Ahora dice la Escritura, fíjese, solamente le quedó el tronco. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Voy a dejar que todo lo que sigue usted lo lea en su casa para continuar con la historia de lo que realmente pasó, porque es impresionante todo lo que sucedió. Hasta el arca fue devuelta, restituida por el terror de la presencia de Dios en ese lugar. Pero vamos a tratar de interpretar las Escrituras para aplicarla a nuestra Biblia. ¿Cuántos habían leído esta historia antes? ¿Cuántos leyeron hoy o conocieron hoy esta historia? Ajá. Vamos a aprender juntos. ¿Qué representa el arca? Es figura de Cristo. ¿Por qué el arca fue capturada? ¿Se acuerda que Pedro no quería que lo llevaran detenido al Señor? Y sacó la espada y le sostuvo la mano y le dijo: deja, Pedro. ¿Acaso no crees que yo puedo llamar a los ángeles y no vendrían 12 legiones de ángeles a custodiarme? Guarda tu espada. El que a espada mata, a espada muere. Y Jesús dijo: deja, porque para esto he venido, que se cumplan las Escrituras. Primer punto, el arca fue capturada no porque no la defendieron bien, podríamos decir estaba mejor custodiada por el ejército que por los sacerdotes, ¿no es cierto? Sino porque esta es figura de Cristo. Era necesario entrar al templo de Dagón. Era necesario entrar al templo de ese Dios ídolo falso, que recibe adoración, que está sentadito en su trono, que recibe loores y alabanzas y glorias, pero es un Dios falso. ¿Saben por qué era necesario que el arca de Dios entre al templo de Dagón? ¿Saben por qué es necesario que Cristo sea capturado y llevado a la cruz del Calvario para que luego entre al templo de Dagón? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Porque toda alabanza, toda adoración y toda exaltación solamente es para Jesucristo, para nadie más. Y saben, mis hermanos, ¿cuál es el templo de Dagón? Es el corazón del hombre. Es el alma del hombre. El ídolo falso, el Dios falso, que reclama adoración, que reclama adulación, que se alimenta de sus caprichos, que se satisface de sus concupiscencias, que se alimenta de los apetitos de la carne. Ese Dios falso Dagón, que está entronado en el alma, se llama el ego, se llama el yo. Y la intención del mensaje de hoy es que en el nombre de Jesucristo profanemos ese templo y le cortemos la cabeza y las manos a ese Dios falso. Amén. Dagón era llamado el padre de Baal.
Pero vemos nosotros que ese templo, cuando los filisteos capturaron el arca, ellos habrán dicho esto, fíjese, el arca es el Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos. Ese es el Dios que mató y aniquiló y torturó con 10 plagas y los hizo morir sepultados en el mar a los egipcios. Ese es el Dios que había matado a los amalecitas y que destruyó a los cananeos y a los heveos y a los amorreos y a los gergeseos y a los fereceos y a los jebuseos. Ese es el Dios poderoso. Pero nosotros le ganamos. Nosotros matamos a su ejército. Y capturaron el arca. ¿Saben por qué lo metieron en el templo de Dagón? Porque era un trofeo para Dagón. Era mostrar, Dagón, nuestro Dios, es más poderoso que Jehová de los israelitas. Dagón, qué Dios como tú, que nos has dado la victoria contra el invencible. No hay otro Dios. Y los filisteos habrán adorado, habrán hecho fiesta, habrán quedado exhaustos todo el tiempo alabando a Dagón. Y el arca estaba puesta allí delante de la presencia de ese Dios falso. Dagón estaba sentado en su trono. Dagón era adorado por sus seguidores. Así está el yo, tranquilo en el alma de la persona. La llegada de Dagón al templo es exactamente la llegada de Cristo al alma, al corazón de una persona. ¿Sí o no? Fiesta, algarabía, alboroto, gran desenfreno, alabanzas a Dagón, adoración a Dagón. ¡Qué hermoso! No hay nada mejor. Allí está el arca de Dios como un trofeo, una insignificante caja de oro puesta delante de nuestro gran Dios. Pero terminó el culto. Terminó la adoración. Se despidieron los hermanos filisteos. Apagaron la luz. Cerraron la puerta. Nos vemos mañana, hermano, para seguir adorando a Dagón. El arca de Dios, que estaba puesta como un trofeo. El arca, que es Cristo, que entró en el alma de aquel pecador corrupto, sucio por el pecado. Cristo entró. Y Cristo entró para dar transformación en la vida de la persona. Dagón, acostumbrado a que todo lo que quería se le daba, el yo, acostumbrado a que todos sus caprichos sean hechos, ese deseo de ser adulado, ese deseo de ser aplaudido, ese deseo de querer agradar a todo el mundo, se terminó. Porque acaba de entrar a tu templo, a tu santo templo del yo, al santo templo del ego, al santo templo de Dagón. Acaba de entrar el más grande, el que creías que habías vencido. Pero, ¿cuándo actúa el Señor? Cuando se fueron todos. Cuando quedas a solas con el Señor. No hay nadie quien te adule, no hay nadie quien te aplauda, no hay nadie quien te diga eres el mejor, no hay nadie que te endulce sus oídos, nadie que te complazca tus caprichos, no hay nadie en ese lugar, solamente
Cristo y vos. ¿Has estado a solas ya con el Señor? ¿Estuviste a solas con el Señor? Saben, yo no sé qué tiene, pero la Biblia permanentemente habla de que Dios nos habla mejor en el desierto. Cuando nos saca afuera al desierto. Yo te hablaré al corazón. ¿Has estado a sola con Cristo? ¿Saben, hermanos? La Biblia dice que al otro día volvieron todos los filisteos. Hay que seguir alabando a Dagón. A este triunfo hay que festejarlo siempre. Hay que seguir glorificando a Dagón. Ahora nosotros somos los invencibles. Y abrieron la puerta del templo de Dagón. ¿Y qué encontraron? El arca en pie y su dios Dagón postrado delante del arca de Dios. Cuando el Señor entró a tu vida, cuando Cristo entró a tu vida y estuvo a solas contigo, comienza esto. Primero, la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. Elías le dijo lo mismo al pueblo. Muchachos, dejemos de jugar, defínanse, dejen de estar brincando, claudicando entre dos pensamientos, adorando un rato a Baal y un rato a Jehová de los ejércitos. Basta, defínanse. Si es Dios, vengan y adoren, pero si es Baal, síganlo a Baal, pero dejen de claudicar. Un Dios de definición. No se puede servir a dos señores. Hay dos que buscan adoración. El Padre que busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, pero Satanás te dice, si postrado me adorares, te voy a dar toda la gloria y la riqueza de este mundo. Hay dos que buscan adoración en este mundo. Siempre va a estar el peligro latente en cualquier persona de que si yo no conozco la palabra, puedo caer en violar el primero y el segundo mandamiento. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás ninguna imagen ni semejanza. Si alguien no conoce al Dios de la Biblia, ha caído en esta infracción, esta violación de estos dos primeros mandamientos. ¿Saben cuáles son? Se imaginaron un Dios y a ese es su Dios que adoran. Ese Dios que se imaginaron no los va a salvar porque no es el Dios verdadero. Y ese Dios imaginario exige alabanza, exige adoración, exige compromiso, todas estas cosas, pero no hay una genuina conversión en esa persona porque no es el Dios verdadero, es el Dios que se han imaginado. Y saben, hermanos, es triste decirlo, pero muchas personas defienden más a los dioses falsos y a sus ídolos que al Dios de la Biblia. Usted puede hablar de una persona, de un cantante, de un predicador famoso, y le van a decir de todo. Y no importa que la Biblia diga lo mismo y respalde lo mismo que usted está diciendo. Porque cuando se toca un Dios, es reacción de guerra. Si los israelitas iban con el arca para destruir a Dagón, no iba a funcionar de esa forma. Dios dijo que Él es soberano y hace lo que Él quiere. Y la mejor estrategia era, déjenme a mí que yo puedo solo, yo voy a entrar al templo de Dagón y va a ver cómo le va a ese Dios falso. Y ese Dios falso tiene todas las características de Satanás. Y el ego tiene todas las características de Satanás. Cada vez que yo me muevo por mí mismo, por el yo,
cada vez que busco hacer cosas que a mí me agradan, cada vez que quiero robarle la gloria a Dios, cuando nos gustan que nos adulen, que nos digan cosas hermosas, que nos digan no hay nadie mejor que vos. Tiene que ser en vez de un placer y en vez de un regocijo, en vez de decir, wow, ¿viste lo que hablan de mí? Tiene que ser como dagas clavadas en tu alma. Porque esa es la estrategia de Satanás. El arca, Cristo, llegó a la vida de esa persona donde estaba el templo de Dagón, donde estaba el yo sentado, donde estaba allí con todas sus fuerzas, con todas sus loores que le daban sus seguidores. ¿Qué pasó? Cuando quedó a solas, algo sucedió. No dice qué pasó, porque dice que el otro día Dagón estaba postrado, pero la Escritura muestra todas las cosas en la tipología de este texto. El Padre exaltó a Jesucristo hasta lo sumo, que le dio un nombre, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo, toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, de lo que están debajo de la tierra, se doble. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No se puede adorar a Dios a dos señores. No puede haber dos dioses. ¿Qué quiere decir? Uno de los dos sobra en este lugar. Uno de los dos no puede permanecer más en este lugar. Uno de los dos va a vencer y va a triunfar. Ese es el principio que encontramos aquí. Pero dice el versículo 3 que cuando llegaron a la mañana siguiente hallaron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Y qué dice que pasó? Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás, el intento de Satanás, cuando Cristo se metió en la vida de una persona? Quiere volverte a lo que era antes. ¿Sí o no? ¿Ha notado usted, cristiano, que en algún momento se le salió la cadena? ¿Ha notado que en algún momento desbarrancó mal? ¿Vio lo que hizo Pedro? Con toda la culpa que tenía encima de que lo había negado. Yo me vuelvo a pescar. Vamos con vos, dicen todos. Y ahí se metieron al barquito a pescar. Y pescaron muchísimo, ¿no? Y no pescaron nada. Hasta que el Señor les dijo, ¡hey! ¿Por qué no tiran al lado derecho? Sin mí no pueden hacer nada. ¿Algo se puede hacer? Cuando Satanás intenta volver a Dagón a su lugar, ponerlo de nuevo en su trono, utiliza familiares. Ya no sos como antes, ya no sos divertido como antes, sos el más aburrido de la fiesta. Vení, vamos a bailar, vamos a tomar, y empiezan a tironearte. Ya te han lavado la cabeza. Ya te vamos a llevar a un cura, un sacerdote, para que te saque esos demonios que tenés. ¿Alguien le dijo así? ¿Le pasó a alguien así? ¿A nadie? ¿Son convertidos o no? ¿Sí o no? Familiares. Familiares pueden decirle. Tenés que volver a hacer lo que era antes. Es una visita. Tenés que volver a hacer lo que era antes. ¿Sí o no? ¿Te dijeron? Utiliza a tus amigos. Porque saben, yo les voy a decir algo, hermano.
Cristo no espera que usted elimine sus ídolos, que limpie su templo viejo pagano. No espera que usted se convierta, que se lave de pecado, que se limpie para entonces decir, ya estoy listo, Cristo, ven a mí. No es así. Él entra en medio de esa cosa que somos y empieza a ordenar. Y empieza con lo primero. ¿Saben cómo comienza la vida de una persona en proceso de conversión? Con lo que vemos aquí. Postrada nuestra frente delante del Señor. Quebrantamiento del orgullo. Oh querubín grande y protector, te llenaste de soberbia y te envaneciste y caíste. Se halló en ti la maldad. ¿Cuál es lo más asqueroso para los ojos de Dios? Es el orgullo, es la soberbia. Y saben, hermanos, la verdadera conversión está ahí, que Cristo quebranta tu orgullo, quebranta tu soberbia de tal manera que caigas de rodillas y digas, soy un pecador, perdón, necesito de ti, mi Salvador. Porque a los soberbios los resiste y es el duro trato de la ley. ¿Cómo es que se provoca ira a Dios? ¿Saben cómo? Con la idolatría. Con la idolatría. Le leo 2 versículos. Deuteronomio, ¿vamos bien hasta acá? Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Dice así la palabra. Mire cómo se provoca la ira de Dios. Le despertaron a celos. Dice Deuteronomio 32, 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos y provocaron la ira con abominaciones. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios y el celo de Dios? Ídolos, dioses ajenos, dioses paganos. Y la iglesia de hoy está llena de personas con ídolos por todos lados, que ocupan el primer lugar y no es Dios, no es Cristo. Jueces capítulo 2, versículo 12. Jueces capítulo 2, versículo 12. Dice así la Escritura. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos. ¿Sabe qué quiere decir acá? Los dioses del mundo. No puedo ser un hijo de Dios y amar las cosas del mundo. No puedo ser un hijo de Dios y vivar y loar y engrandecer y alabar las cosas de este mundo, porque se hacen ídolos. Seguimos inmediatamente la idolatría. Hay cristianos que admiran más a cantantes, actores, futbolistas, deportistas, políticos, más que a Cristo. Defenderían con toda su pasión cosas terrenales, cosas mundanas, pero no como dice la palabra. Dejaron a Jehová, el Dios que los rescató de la esclavitud de Egipto, y se fueron detrás de dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Me gusta esa palabra, ¿sabe por qué? Porque Cristo es el centro y lo demás es alrededor. Cuando me voy para los alrededores ya no estoy en Cristo. A los cuales adoraron, ¿y cuál es el resultado? Provocaron la ira de Jehová. ¿Saben qué estaba haciendo aquí el arca? ¿Sabe qué estaba haciendo Dios aquí en el arca?
en el templo de Dagón, estaba enfurecido. Humillaron a su pueblo y encima decían que el arca, que Dagón es superior, es mayor. ¿Saben, hermanos? Cuando la gente ridiculiza al Señor Jesús delante tuyo, es porque Cristo no es el Señor todavía de tu vida. Pero cuando ve la victoria de Cristo en tu vida y cuando ve la bendición de Cristo en tu vida, la gente empieza a decir, con Él, con este Dios, no nos deberíamos meter. Por eso le digo que después lea lo que continúa el versículo 5 en adelante. ¿Qué dijeron los sacerdotes de Asdod? ¿Qué dijeron los filisteos? Les agarró terror de tener el arca del Dios Todopoderoso allí. Fíjense, provocar ira. La ira de Dios se enciende con idolatría. Idolatra, ama, defiende, pone su vida, da su dinero, su vida, su juventud, su pasión a otras cosas que no es Cristo. Eso es idolatría. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que volvieron a Dagón en su lugar. Que nadie se entere, que nadie se dé cuenta. Pero ¿qué pasó en tu vida cuando Cristo entró? Algo pasó cuando estuviste a solas con Él. Él te convenció que Él es el Señor. Él te convenció que Él debe reinar y gobernar en tu vida. Él te convenció cuando quebrantó tu orgullo, tu soberbia. Y rápidamente vinieron tus amigos, como dice Pedro, a ellos les parece cosa extraña que no corran en sus mismos desenfrenos. Pero ¿cómo no vas a hacer esto? ¿Cómo no vas a seguir tomando? ¿Cómo no vas a seguir drogándote? ¿Cómo no vamos a seguir haciendo nuestras zurditas? Vamos, hagamos nuestras zurditas. Si sos mi socio, no me podés cambiar ahora, no me podés fallar ahora. Sos un mal amigo, sos un ingrato y te empiezan a decir de todo. Porque ¿qué quieren hacer? Poner de nuevo a Dagón. Y por un tiempo los cristianos nuevitos los convence, pero ya no es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque pusieron a Dagón en su lugar, pero no sacaron el arca. Lo volvieron a poner a Dagón. Dice, ¿qué te pasa que te arrodillas delante de esta arca? Pero no sacaron el arca. Cristo no se va nunca jamás de la vida de una persona que Él entró. El que se tiene que ir es ese Dagón, que no tiene que usurpar el lugar del Señor. Pusieron de nuevo. Probablemente alguno de los que está aquí está en el proceso de que vamos a hacer lo que hacíamos antes. Póngase de nuevo allí. Y como medio en contra de mi voluntad y que medio que ya no lo disfruto, estoy allí. ¿Te tocó pasar? Y ahí estás bailando. Pues ya no, qué vergüenza me da, estoy aquí. Ay, ya no veo la hora. Vamos, chingui. Los parientes te hacen hacer el trencito y vos estás. Ay, no, ya no siento lo mismo de antes. ¿Le pasó o no le pasó? Conozco esa sonrisa, ¿no? Vamos una pitadita como antes, vamos una pitadita. Pero no sacaron a Cristo, no sacaron el arca. El otro día es peor. Amén. Me venciste, Señor. Y estaba bien puestito, lo habrán adorado de nuevo. Vamos de nuevo, vamos a cantarle a Dagón. Y habrán hecho otra vez la fiesta de Dagón, adorando a Dagón. Pero se tenían que ir otra vez. Señor, no te veo. ¿Dónde estás? Un trueno. Señor, ¿eres tú? No era el trueno. Un viento tempestuoso. Oh, Señor. Señor, ¿eres tú? Decía Elías dentro de la cueva. Y no estaba en el viento. Un gran terremoto. Este es el Señor. Este es mi Dios que mueve las peñas. ¿Eres tú, Señor? Y no estaba en el terremoto. En el silencio. En una suave brisa,
en un silbo apacible, allí estaba el Señor. Desenchúfate un poquito del mundo que te rodea. Apaga los auriculares de tu iPhone o de el Winco, para los que somos. Apaga un cachito la televisión. Apártate a un lugar a solas. No tengo tiempo. El trabajo. Los chicos, la escuela, no puedo. En algún momento, escucha, vas a estar solito con el Señor. Porque Él actúa así. Se fueron, cerraron todo, apagaron la luz. Y el segundo día, rapidito esto, ¿no? La segunda noche que estaban solos, hubo victoria. ¿Qué pasó? Las cabezas y las 2 manos estaban cortadas. La cabeza y las 2 manos estaban cortadas y puestas en el umbral del templo. La cabeza cortada significa que el poder reinante del pecado fue destruido por Jesucristo. La cabeza, el poder reinante, todo lo que maquina el hombre, el poder reinante del pecado ha sido destruido por Cristo. Le cortó la cabeza. Porque nosotros tenemos ya una cabeza, ¿no es cierto? Que es Cristo, cabeza de la iglesia. El poder reinante. Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Escúchame, hermano. No importa cuál nivel de cristiano eres. No importa si eres un cristiano hiper, super, archi consagrado y que conoces toda la Biblia de memoria, o eres esos cristianos langostas que vienen saltando cada tanto y que todo lo puede en Cristo, el único versículo que sabes. No interesa cómo esté tu templo. Lo único que te pido que te examines es que si Cristo, el arca, está en vos. Es lo único. Porque Él de adentro hacia afuera fluye como un río. De adentro trabaja. Moldea nuestras vidas. Desde adentro. Porque cuando Él entra, lo primero que hace es quebrantar el orgullo. Segundo día, te corta la cabeza. ¿Qué quiere decir? El poder reinante del pecado en vos ya no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ya no eres esclavo del pecado. La gracia de Dios ha conquistado tu vida. ¿Sabe qué quiere decir? Que antes no podías hacer otra cosa más que pecar, pecar y pecar. Ahora puedes resistir la tentación. Eso dice la palabra. Segundo, las 2 manos estaban cortadas también. Las 2 manos cortadas significa el poder activo y operante del pecado. También fue desquitado por Jesucristo. El poder reinante del pecado fue cortado, decapitado. Ya no hay quien gobierne tu vida para hacer lo que no querías. Y las manos significa que el poder activo y el poder operante del pecado fue quitado por Jesucristo. ¿Sabe qué significa mano derecha y mano izquierda? Pecado de derecha y pecado de izquierda. Pecado de derecha es pecado de omisión. Es todo lo bueno que sé hacer y no lo hago es pecado, es omisión, porque omito, quito. Y pecamos, ¿no es cierto? Por omisión. Y la izquierda es pecado de comisión. Es todo lo malo que hacemos por concupiscencia. Por lo tanto, vemos un cuadro impactante.
Cristo arrancó la autoridad que el pecado tenía sobre mí. Ya no señorea sobre mí el pecado. Y Cristo quitó el poder de la operación del pecado y de la actividad del pecado. El poder activo y operante del pecado no va más. ¿Qué quiere decir? Que pecamos, claro que sí pecamos, por la naturaleza que tenemos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él siempre te va a perdonar, porque es fiel y es justo. Pero somos nosotros que nos ponemos como jueces. Somos nosotros que nos bajamos el martillo y nos condenamos solos. Porque estás escuchando la mentira de Satanás. ¿Quién puede acusar a un escogido de Dios si es Dios el que te justifica? No te desacredites. Lo único que te pido, te suplico, hermano, que en oración busque examinarte si Cristo está en vos. Lo importante es que el arca de Dios haya entrado, esté en tu vida. Saben, yo peco. Usted peca. Todos los días pecamos. Pero ante los ojos del Padre, por la obra suficiente de Jesucristo, ya no ve como pecador. ¿Entendió? Y los verdaderos convertidos se gozan en esto, el saber que hay una fuente, un raudal, donde el pecador se lava todos sus pecados. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el que no tiene a Cristo dice, ¿entonces se puede pecar? ¿Cuánto dan gloria a Dios? El umbral del templo habla de la retirada, de la expulsión, del quitar el pecado, del sacarlo. Como yo voy a solamente tomar meditación hasta el versículo 5, pueden continuar ustedes con lo demás. Aunque vemos un cuadro muy claro acá. Llegaron al otro día y encontraron a Dagón caído, postrado, y la cabeza y las manos están en el umbral. Pero ¿quién hizo esto? Nadie culpó ni al portero, ni al vigilante, ni nada. Ellos inmediatamente se dieron cuenta que había un Dios vivo allí. No un Dios de yeso, que muchos lo tocan. Ídolos mudos que no ven, que no oyen, que no palpan, que no hablan y que no te salvan. Así son de necios los que creen y le adoran a los ídolos de yesos. Por eso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la gran ramera de la Biblia. Y el juicio de Dios está sobre ella y todas las religiones que se ponen debajo de sus faldas. Porque la Iglesia de Jesucristo es la esposa, la novia, la desposada del único Dios vivo y verdadero, a quien ama, se cuida, se santifica y espera todos los días el día de las bodas. ¿Qué es lo que fue quedado? Lo único, y voy terminando, hermano, lo único que quedó fue el tronco. Esa expresión en hebreo clara, literalmente dice, solo quedó Dagón, solo Dagón fue dejado, porque Dagón hacía referencia a la parte del pez. En otras palabras, únicamente quedó el pez. ¿Cuántos fueron a pescar alguna vez? Qué hermoso, ¿no? ¿Nunca se le escapó un pez? ¡Ay! Cuando estabas por sacar el anzuelo, ¿sí o no? Y era el más grande, era el mejor de todos. ¿Por qué se escapa? A ver los pescadores. Porque ¿qué tiene el pez? Es como un aceite en esa escama que es resbaladizo. ¿Sí o no? Hay que saber agarrarlo, ¿no? ¿Sí o no? Esto tiene una ilustración.
la parte de arriba fue destruida, pero solo quedó la parte del pez. ¿Sabe qué significa esto? Que esto es un mal necesario para todos los cristianos. Eso habla de la concupiscencia. Cuando Cristo vino a mi vida y me convirtió, yo no fui hecho perfecto. Estoy en proceso de conversión, pero no fui hecho perfecto. Es más, mientras más crezco y más conozco la palabra de Dios, más ganas de pecar me da. ¿O no? Porque eso lo dice Pablo. Porque hay una lucha permanente. No se puede servir a dos señores. Pero dice Pablo en Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los de la carne son contra el Espíritu, el Espíritu y contra la carne, y estos van a oponerse siempre. Pero esa parte resbaladiza que quedó en nosotros es lo que Pablo dice: miserable de mí. Encuentro en mí mismo que el mal está en mí, que la ley del pecado está en mis miembros. Por eso Pablo decía: no veo la hora de morirme, porque es mucho mejor estar ahora mismo con mi Señor. Pero si me tengo que quedar aquí es por ustedes, por servir a la iglesia. ¿Cuántos cristianos no han entendido esto? Y cristianos que están diciendo: ay, oremos para que no se muera el hermano. Como si fuera que morirse es lo peor que nos puede pasar. Yo quiero irme ya, porque he entendido dónde está mi eternidad y he creído. Pero para mí el vivir aquí en la carne es Cristo. No hay otro motivo. Vivir para disfrutar la vida. ¿Qué vida vas a disfrutar? Si esta vida no es la que Dios planificó para vos, es la venidera. Perfecta. ¿Esto es vida para ti? ¿Qué chancho que eres? ¿Te gusta el chiquero? Esto es basura. Esto no es vida. ¿Cómo te puedes deleitar con la música de este mundo? Con las películas de este mundo? Con la moda, la tendencia de este mundo? Es basura. Dios desechó, y ahí andan cristianos comiendo lo que Dios desechó. Somos todos, ¿no? Todos tenemos que tener este proceso. Pero a un pez tenemos nosotros que saber que es resbaladizo, no lo podemos dominar. Así es mi concupiscencia. Y si hay hermanos que dicen: oh, hermano, yo ya no peco. Mire, les recomiendo, antes de decirle a ese hermano que el Señor lo bendiga, dele la mano y dígale: mire, que el Señor lo convierta. Porque no es verdad, no es bíblico. La palabra dice que si pecamos, tenemos un abogado, que confesemos nuestros pecados delante del Señor. Termino. San Agustín de Hipona oraba así: Señor, líbrame de ese hombre malvado, líbrame de mí mismo. Así oraba él. ¿Reconoce el hombre malvado en usted? ¿Reconoce? Porque cuando sale lo peor de mí es cuando quiere volver a su lugar Dagón. No le demos lugar. Ahora, aunque Dagón no fue sacado del templo conforme a la historia, sino que el arca la devolvieron, yo tomé esos 5 versículos para mostrar una realidad diferente. Aunque Dagón no fue sacado por los filisteos, sino que sacaron el arca, Dios va a hacer todo lo contrario. Cristo viene, y viene pronto, en gloria, y va a sacar para siempre los restos de ese pez, de ese Dagón, para siempre. Él va a hacer esto para que nuestras vidas sean transformadas totalmente en gloria. Y si usted quiere tener garantías bíblicas por el nivel de conquista que obtuvo nuestro Señor al entrar a tu vida, el apóstol Pablo dice: ¿que acaso no saben que ustedes ya no son el templo de Dagón? Que ustedes son el templo del Dios viviente.
¿Acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Santidad, santidad en todas las cosas. Un famoso escritor y autor de la película El progreso del peregrino, John Bunyan, escribió esto: el cristiano más débil triunfará en aquel día final, aunque Satanás, aunque la muerte y el mismísimo infierno se interpongan en su camino. Glorioso el Señor. Esa es la seguridad que tenemos si el Señor está en ti. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cómo debes reconocer si aún Cristo no está señoreando en tu vida? Primero evalúa quién está sentado en el trono. El yo no te va a salvar. El ego no te va a salvar. ¿Y saben por qué nos molestan cuando nos corrigen? Porque el yo está sentado en el trono. ¿Saben por qué nos molesta cuando el mensaje de la palabra es duro? Porque el yo está sentado en el trono. ¿Sabe por qué no puedes perdonar y guardas rencor? Porque el yo no perdona y está sentado en el trono. ¿Sabes por qué no encuentras gozo cuando te congregas? No sientes nada cuando alabas. Te molestas las canciones que alaban al Señor, porque el yo está sentado en el trono. ¿Sabes por qué no disfrutas de los mensajes y no te deleitas de la palabra del Señor? Porque el mensaje es cristocéntrico y no lo mencionan al yo y se enoja. El yo solamente quiere mensajes positivistas, mensajes humanistas, triunfalistas. El yo quiere que salgas muy adulado, que la gente te alabe, te aplauda. Creo que si empezamos a ver una iglesia donde Cristo reina, cada vez veríamos menos cantantes premiados con Grammys y con cuantas cosas más. Cada vez estarían más vacías las pantallas y los bestsellers y los libros para mostrar lo que yo hago. Creo yo que la iglesia tiene que hacer un profundo análisis, y aún lo que están integrando a la iglesia, un profundo análisis en sus propias vidas y preguntarse: ¿es Cristo mi Señor? ¿Es Cristo mi Señor? Estadísticas que aterran en la iglesia de hoy. Miles de matrimonios cristianos en el mundo divorciados. Estadísticas que aterran de miles de homosexuales y lesbianas que dicen que son cristianos. Pero no puede haber dos señores. Y la homosexualidad y el lesbianismo es abominación condenable a los ojos del Señor. Miles que se dicen cristianos y abortan. Miles que se dicen cristianos y aborrecen a sus padres. Odian a sus padres. Miles que se dicen cristianos y lucran con la fe. Y han aniquilado la dádiva generosa y verdadera del Señor. Miles, miles y miles que van por un camino ancho, convencidos que serán salvados. Pero si no está Cristo en ellos, se van al infierno para siempre.
Hoy es el día de profanar el templo de Dagón. Que Cristo sea tu Señor. Que Cristo corte la cabeza de tu orgullo, la autoridad que el pecado tenía en tu vida. ¿Saben? Muchos creen que el 666 es una marca literal que va a tener la gente en la frente o en la mano. Este es lo mismo que ha hecho Cristo, lo que ha hecho el arca, cortar la cabeza y la mano. Porque el 666 es hombre, hombre, hombre. Está hablando de que el hombre va a gobernar todo lo que piensas, que es la cabeza, y todo lo que haces, que es la mano. La Biblia habla de la Biblia. Y saben, hermanos, quebrantarse delante del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque aunque no lo notes, aunque no te des cuenta, Dios todos los días está airado contra los idólatras, contra lo que le roban la gloria a Él. Cristianos que tienen pósters, fotos de ídolos y no tienen una Biblia todavía. Saben, hermanos, Jesús fue muy claro y dijo: por sus frutos conoceréis el árbol. ¿Existe alguna manera de evaluarme para saber si Cristo está en mí? Claro que sí, por sus frutos. ¿Ama más a este mundo? El amor del Padre no está en él, el que ama al mundo. Dice, es muy clara la palabra. Ahora, pregúntate, ¿puedo prescindir de todos mis ídolos para seguir a Cristo? ¿Puedo vivir sin mi mejor cantante? ¿Puedo vivir sin dinero? ¿Y confiar en la fe, en el sostén del Señor? ¿Puedo vivir sin lo que la moda me impone? Las ropas, las marcas. ¿Puedo vivir sin eso? Cristianos que idolatran su iglesia, su capilla. ¿Puedo vivir sin la capilla? ¿Puedo vivir sin el pastor? El salmista decía, toda mi vida está en ti. Tú sacias mi vida, mi alma. Y fuera de ti, Señor, nada quiero en este mundo. Si el Espíritu Santo te habló tan claro en esta mañana, como el domingo hablamos del perdón, hoy es día de reconciliación. Hoy es día de escuchar ese urgente e inminente arrepentimiento que te da el Señor. Es para que hoy te quebrantes y pongas en el umbral afuera lo que tiene que estar fuera de tu vida. Ora, si no sientes nada, pídele, Señor, vivifícame, vivifícame, ayúdame, Señor, purifícame, santifícame, Señor, hazme fuerte para vivir en santidad. A las parejas, a los novios que se están por casar, guarden su santidad hasta el casamiento, guarden. A los matrimonios, santifiquen su intimidad, su sexualidad, santifíquenla. No vuelvan a ser lo que eran antes, no miren para atrás. Algunos están tentados a mirar la vieja vida. Eso es una cárcel, es una trampa, es una mentira. Hoy el Señor Jesús quiere que tú quebrantes tu vida.
sino lo hará Él. La primera vez es póstrate. La segunda vez caerás postrado. Padre, ten piedad de nosotros, de todos tus hijos, de tu iglesia, que estamos transicionando el mundo más peligroso, sin desmerecer los años y los siglos anteriores que fueron realmente peligrosos, que exponían sus vidas a la muerte, a la hoguera. Pero sabes, Señor, hubiera sido mucho más preferible morir y estar con Cristo que vivir en este siglo respirando la apostasía. ¿De qué sirve vivir y vivir blasfemando tu santo nombre? ¿De qué sirve vivir y publicar mi iniquidad y mi pecado y mi maldad públicamente, que todos los vean, y tu nombre es blasfemado? ¿De qué sirve estar en este mundo y conservar una vida que va a ser destruida el día del juicio? Por eso, Señor, ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos, Señor. Y que mis hermanos que hoy escucharon tu voz y que hoy se quebrantan ante ti, la luz del gozo del Señor resplandezca en sus rostros, de la paz de sentirse perdonados, de la llenura del Espíritu Santo que fluye. Ayúdalos a mis hermanos a ser como Cristo cada día. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Señor. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te exalta. Levante sus manos y adórele allí donde está. Cristo entró a tu vida. Ese día que entró a tu vida, Él comenzó a obrar. Adórale al Señor.